El salón del casino Caesars Place retumbaba con el murmullo de los apostadores. La casa parecía un gran manicomio en el que todos gritaban a la vez y en el que no se podía diferenciar entre las exclamaciones de algarabía y las de lamento. En medio de esa muchedumbre, bajo un candelabro de luces cálidas que apenas lograban perforar la densa neblina de cigarros, un hombre de unos 30 años sostenía los dados como si de joyas preciosas se tratara. Todas las miradas estaban fijas en él. El susurro nervioso de los espectadores se apagó cuando sus manos comenzaron a moverse en un ritual casi hipnótico. En un movimiento milimétricamente calculado. 10 duro, murmuró un hombre desde el fondo de la mesa, apostando contra todas las probabilidades. El jugador tomó un sorbo de aire y sonrió. Ajustó los dados con precisión quirúrgica y los lanzó con un movimiento leve pero fluido. El tiempo pareció detenerse. Los cubos bailaron en el aire, golpearon la pared trasera y giraron sobre el paño verde. La multitud contuvo la respiración. ¡Un 10! Gritó el croupier, y la mesa estalló en gritos de asombro. Una suave sonrisa brotó de los labios de Dominic Lorigio. Hacía mucho tiempo que para él ganar había dejado de ser algo más que suerte o una simple racha que en algún momento podría acabar. Pero, ¿cómo este hombre llegó a convertir un simple juego de azar en un arte? ¿De qué manera logró ganar tanto dinero sin ser vetado por las casas de juego? ¿Y a qué se dedica el domador de los dados en la actualidad? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. A finales de los años 80, los casinos de Estados Unidos estaban en pleno auge. Las Vegas y Atlantic City se consolidaron como templos del juego, atrayendo a millonarios, estrellas de cine y una creciente legión de apostadores. En ese universo, el azar parecía ser el rey absoluto. Desde las ruletas hasta las máquinas tragamonedas, el dominio del casino era incuestionable. Sin embargo, entre los dados y las fichas había quienes buscaban hackear el sistema, rompiendo el mito de que la casa siempre gana. Contadores de cartas en el blackjack, expertos en probabilidades. Entre aquel marasmo de apostadores, estafadores y genios, se encontraba un tal Dominic Lorigio, un hombre ordinario con una habilidad extraordinaria. Su meta no era derrotar al casino con trampas, sino dominarlo con arte y precisión. Lorigio creció como cualquier otro hombre de clase media en Estados Unidos, trabajando como oficinista y administrando una pequeña empresa de software. Sus fines de semana los pasaba en los casinos de Atlantic City, jugando al blackjack. Sin embargo, su verdadera fascinación residía en el juego de dados y en observar cómo los jugadores lanzaban los cubos sin técnica alguna, dejando todo al capricho del azar. Debe haber una forma mejor de hacer esto, pensaba mientras veía a un hombre perder millones de dólares en una sola noche. Fue entonces cuando comenzó a investigar. ¿Era posible controlar los dados? ¿Podría manipularse el resultado con habilidad en lugar de depender únicamente de la suerte? Averiguarlo podría tomarle años, pero era algo que valía la pena. En su búsqueda, Dominic descubrió que un ingeniero estaba enseñando un curso sobre la física detrás del lanzamiento de los dados. Por $500, el curso prometía revelar técnicas que podrían inclinar las probabilidades a favor del jugador. Para Dominic, esa cantidad era una fortuna, pero la curiosidad y el deseo de entender superaron cualquier reticencia. Además, si el curso daba resultados, $500 parecía una cifra irrisoria en comparación con lo que podía sacar en los casinos. Durante el curso, comprendió que los dados podían manipularse sutilmente si se lanzaban de manera controlada. Ajustando la posición, el ángulo y la fuerza, era posible minimizar la aleatoriedad del resultado.
Pasó meses perfeccionando la técnica en su sótano, lanzando una y otra vez, hasta que el movimiento se convirtió en una extensión de su cuerpo. Cuando Dominic regresó a los casinos, ya no era un jugador común. Había perfeccionado su técnica hasta el punto de convertirla en un arte. Los dados volaban de sus manos con una gracia que desconcertaba a los demás jugadores. En poco tiempo, comenzó a ganar. A medida que se daba cuenta de que la técnica era efectiva y que no se trataba solo de una buena racha, tan común en el resto de los jugadores, comenzó a doblar sus apuestas. Rápidamente comenzó a hacer fortuna y a ganar cifras que le cambiarían la vida. Con el éxito también llegó la fama. La voz de lo que estaba logrando corrió como pólvora. Los apostadores lo llamaban el dominador y el hombre del brazo de oro. Dominic no solo acumulaba fortunas, sino que lo hacía con un estilo que atraía a las multitudes. En un principio se convirtió en una atracción para los casinos y en un espectáculo para el resto de los jugadores, pero esto en algún momento cambiaría. Cada tirada era un acto de magia, una demostración de que con disciplina y maestría, hasta el azar podía ser domesticado. El método de Dominic se basó en principios científicos. Antes de lanzar, colocaba los dados en una posición específica, asegurándose de que las caras estuvieran alineadas de cierta manera. Luego, los lanzaba en un ángulo preciso, controlando la fuerza y reduciendo las variables al mínimo. Aunque los dados debían tocar la pared trasera, una regla estricta en los casinos, el impacto estaba cuidadosamente calculado para mantener la trayectoria deseada. El secreto, según Dominic, no era magia, sino práctica. Miles de horas arrojando dados en su sótano le habían dado una ventaja que los casinos no podían prever. El hábito que hace al monje, a menudo, también puede hacer a un gran jugador. Lo más importante de todo es que los casinos no tenían más remedio que verlo ganar una y otra vez, porque su técnica era legítima. En los años 90, Dominic se convirtió en una figura legendaria en Las Vegas y Atlantic City. Sus ganancias le permitieron comprar propiedades, viajar por el mundo y vivir como un millonario. Sin embargo, no era solo un jugador, era un estratega. Sabía cuándo retirarse, cómo controlar las emociones en la mesa y cómo manejar la creciente presión de los casinos, que empezaban a verlo como una amenaza. Esas cualidades lo diferenciaron del resto de los grandes jugadores, quienes siempre sucumbían a la tentación del juego, o de los grandes estafadores, que terminaban siendo víctimas de la ambición. En 1999, Dominic formó una alianza con Frank Scoblete, otro jugador famoso, y juntos fundaron el equipo Golden Touch. Recorrieron los principales casinos de Estados Unidos, aplicando sus técnicas y ganando cifras astronómicas. Los casinos comenzaron a tomar medidas, observando cada movimiento de Dominic y su equipo, pero no pudieron probar que hicieran trampa. Pero a esas alturas, que hicieran trampa o no, ya era lo de menos. El problema era que habían encontrado una fórmula ganadora, y eso no era negocio para las casas de juego que solo aman al cliente perdedor. La fama de Dominic lo puso en la mira de los casinos más grandes. Aunque su técnica era legal, los dueños no estaban dispuestos a perder millones frente a un hombre que había dominado su propio juego. En varios casinos le prohibieron la entrada. Los empleados intentaban distraerlo, cambiaban las reglas de la mesa e incluso ajustaban las superficies para dificultar su precisión. Todo fue en vano. Dominic no se detuvo, y su racha ganadora tampoco. Continuó jugando en otros lugares y adaptándose a las nuevas condiciones. Cada desafío era una oportunidad para demostrar su habilidad, y cada victoria reforzaba su legado como uno de los mejores jugadores de dados de la historia. Con el tiempo, un Dominic, cansado de luchar contra las trabas impuestas por los casinos, decidió compartir su conocimiento. Fundó una escuela donde enseñaba su técnica a otros jugadores y escribió libros sobre el control de los dados. Sus seminarios,
bajo el nombre de Golden Touch, se convirtieron en un fenómeno, atrayendo a cientos de aspirantes que querían aprender de El Dominador. A pesar de los obstáculos, Dominic se mantuvo fiel a su filosofía. El juego no era solo azar, sino habilidad, estrategia y determinación. Lorigio tiene un sitio web llamado Golden Touch Craps, donde promociona sus cursos y estrategia de dados. También escribe para revistas de juego y ofrece capacitación y lecciones privadas a personas que buscan dominar el juego de dados. Su historia fue recogida en un episodio de la serie Breaking Vegas, basada en los estafadores, genios y jugadores profesionales que han dejado su legado en la ciudad del pecado. Sus métodos generaron polémica en la industria del juego. Aunque los casinos intentaron desprestigiarlo, Dominic ganó el respeto de la comunidad de apostadores. Para muchos representaba la posibilidad de que el azar pudiera ser domado, de que con práctica y dedicación, incluso los juegos más impredecibles podían ser vencidos. Hoy, Dominic Lorigio es recordado como una leyenda. Uno de los pocos hombres que logró derrotar al casino no con trampas, sino con inteligencia y práctica. En un mundo dominado por el azar, Dominic demostró que, con suficiente dedicación, incluso los dados pueden caer como uno quiere, y que se puede crear fortuna en un casino, más allá de la suerte. En torno a la mesa, un grupo de apostadores observa con ansias el incierto recorrido. Entre ellos, un hombre de avanzada edad y con barba al estilo de Hemingway, permanece impasible. Gonzalo García Pelayo, un productor musical y director de cine devenido en apostador de casino, tiene los ojos fijos en la rotación de la esfera blanca. Antes de llegar allí, había pasado meses recopilando datos y analizando la inclinación imperceptible de esa ruleta hasta encontrar su punto débil. Finalmente, la inercia se detuvo y la esfera cayó en el octante preciso. 26 negro, anunció el croupier. Iván, el mayor de sus hijos, soltó una breve exhalación, no de sorpresa, sino de confirmación. Era el resultado esperado, el número que figuraba en las estadísticas. Gonzalo esbozó una sonrisa apenas perceptible y señaló la apuesta ganadora, mientras las fichas comenzaban a apilarse frente a ellos. Los empleados del Casino Gran Madrid, sin sospechar nada, pagaron la suma. Sin embargo, la calma se rompería pronto. Desde el fondo del salón, un supervisor intercambiaba palabras rápidas con un colega. Gonzalo sabía que el éxito llamaba la atención y que esta victoria marcaba el comienzo de algo mucho más grande, pero también peligroso. La familia Pelayo estaba a punto de entrar en la mira de los casinos de todo el mundo. Pronto serían identificados por las casas de juego de todo el país. Pese a no tener un sustento legal para hacerlo, los casinos terminaron por vetar a la familia, lo que los obligó a emprender un viaje que los llevaría a Las Vegas, la ciudad donde en una sola noche se podía ganar una fortuna o terminar en la ruina. Pero, ¿cómo esta familia logró ganar millones durante años en la ruleta? ¿Qué les ocurrió en Las Vegas que los obligó a salir? ¿Por qué finalmente le levantaron el veto de poder entrar en un casino? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. A principios de los años 90, los casinos representaban el emblema del azar, el lujo y la aventura. Se erigían como fortificaciones blindadas contra el fraude, donde la banca, tarde o temprano, siempre ganaba. Un emporio del juego protegido por cámaras de seguridad, crupieres entrenados y reglas estrictas. Pero en ese universo de apuestas y probabilidades, una familia madrileña desafiaría el status quo, no con trampas, sino con ingenio matemático, con una estrategia que, a pesar de haber sido utilizada antes por otros, bautizaron como el método Pelayo. Gonzalo García Pelayo no era un jugador típico.
Para ese entonces, ya era conocido en otros campos en los que gozaba de cierta fama nacional. Se había destacado como productor musical, director de cine y locutor de radio, entre otros oficios. Era un hombre de inquietudes creativas y mente analítica. Una especie de tiburón de Wall Street fusionado con un idealista nostálgico y bohemio. Fue su curiosidad por los sistemas y su escepticismo hacia la perfección de las máquinas lo que lo llevó a reflexionar sobre una simple idea. ¿Y si las reglas no eran perfectas? Ese cuestionamiento lo guiaría a descubrir que incluso los mecanismos más precisos podían tener imperfecciones físicas. Esas mínimas fallas, cuando se analizaban con cuidado, podían revelar patrones que desafiaban la aleatoriedad. Gonzalo comenzó su experimento en el Casino Gran Madrid en 1991. La estrategia inicial consistía en observar durante horas interminables cómo giraba la ruleta, anotando cada número que aparecía. Según el propio Pelayo, para sacar las estadísticas tuvo que ver más de 5.000 partidas y anotar cada uno de los números que salían. Hacerlo le costó entre 6 y 7 horas diarias y más de 15 días en los que religiosamente asistía al casino. Eso le dio la posibilidad de encontrar los patrones que estaba buscando, números que salían con una precisión asombrosa después de una determinada secuencia de tiradas. Estas cifras se introdujeron en un software que calculaba la frecuencia con la que ciertos números aparecían más de lo esperado debido a imperfecciones en la ruleta. El descubrimiento fue revolucionario. Algunos números tenían una probabilidad ligeramente mayor de salir. Aunque la ventaja era mínima, en un juego donde todo parecía depender del azar, este margen era suficiente para ganar sistemáticamente. La operación se convirtió rápidamente en un negocio familiar. Gonzalo se rodeó de las únicas personas en las que podía confiar: su propia familia. Sus 5 hijos, sus sobrinos y otros parientes formaron el grupo que finalmente terminaría por conocerse como los Pelayos. Sus hijos, Iván y Vanessa, tomaron turnos en la mesa, anotando datos o haciendo apuestas estratégicas. Pronto, otros miembros de la familia y amigos cercanos se unieron, formando un equipo capaz de cubrir todas las horas de operación del casino. El verano de 1992 marcó un punto de quiebre para el negocio de la familia. Los Pelayo lograron acumular más de 70 millones de pesetas en ganancias solo en el Casino Gran Madrid. Pero con el éxito llegó la sospecha. Para el casino, no era casualidad que un grupo de personas ganara con tanta frecuencia. Pronto, la familia recibió una notificación: estaban vetados del lugar. La voz pronto se corrió y el veto se extendió al resto de los casinos del país, quienes declararon a la familia Pelayo como no grata. Sin embargo, este inconveniente no los detuvo. En todo caso, los motivó a escalar su operación y llevarla a un nivel mundial. La familia decidió emprender una gira por Europa, llevando su método a los principales casinos de Austria, Dinamarca, Holanda y, por supuesto, a la meca del juego, Las Vegas. En cada lugar repetían el proceso: analizar la ruleta, identificar los números favorecidos y apostar con precisión quirúrgica. La fortuna seguía creciendo, alcanzando más de 250 millones de pesetas en total. Sin embargo, su fama también aumentaba. En cada casino que visitaban, su racha de victorias levantaba sospechas. En poco tiempo, comenzaron a ser reconocidos y las prohibiciones se multiplicaron. Algunos casinos incluso modificaban sus ruletas para eliminar las imperfecciones, dificultando el uso del método. Este mismo método fue el que en 2004 utilizaron Niko Tosa, Livija Pilis y Nenad Marjanovic para ganar 1.300.000 libras esterlinas en el Ritz Club de Londres después de varias noches de juego. En 1995, la familia Pelayo llegó a Las Vegas, la capital mundial del juego. Para entonces,
Ya habían perfeccionado su técnica y adaptado sus estrategias para las mesas más sofisticadas. Durante 3 meses ganaron cantidades impresionantes, pero con cada victoria aumentaba la vigilancia sobre ellos. Para los gerentes de casino, aquella racha no era normal, y a esas alturas creían que se trataba de una pandilla de tramposos. Una noche, mientras Gonzalo jugaba en una mesa, ocurrió lo inesperado. El número 19, que según sus estadísticas tenía la menor probabilidad de aparecer, salió una vez, luego otra, y una tercera vez consecutiva. Era evidente que algo andaba mal, y que la casa de juego les había tendido una trampa. Gonzalo se quedó inmóvil, observando incrédulo. De repente, su cuerpo cedió. El estrés acumulado, la presión de las apuestas y la sospecha constante lo habían alcanzado. Los demás miembros de la familia se agruparon en torno a un Gonzalo Pelayo tambaleante que finalmente terminó por desplomarse sobre el piso del casino. Todos creyeron que había sido un infarto, pero todo terminó en un buen susto. Aunque solo fue un desmayo, el incidente marcó un punto de inflexión. La atención que atrajeron en ese momento fue suficiente para que la seguridad del casino se diera cuenta de la conexión entre ellos. A su regreso a España, los Pelayos se enfrentaron a vetos en casi todos los casinos. Sin embargo, en 2004, un fallo del Tribunal Supremo sentó un precedente histórico. El método Pelayo era completamente legal. No había trampas, solo análisis matemático. Este veredicto permitió que la familia conservara todas sus ganancias y consolidó su estatus como leyenda en el mundo del juego. Sin embargo, el incidente en Las Vegas y el aumento de las medidas de seguridad en los casinos llevaron a Gonzalo a buscar nuevos horizontes. La familia se aventuró en el mundo del póker online, aplicando su enfoque matemático para crear estrategias ganadoras. Hoy, Gonzalo García Pelayo es recordado como un hombre que combinó ingenio, trabajo en equipo y determinación para desafiar un sistema aparentemente invulnerable. Su historia ha sido inmortalizada en libros, documentales y la película Los Pelayos. El legado de los Pelayo continúa inspirando a quienes buscan maneras legítimas de superar los límites del azar. La suya no es solo una historia de apuestas y ganancias, sino un testimonio del poder del pensamiento crítico y la perseverancia. Como bien lo definió el propio Gonzalo Pelayo, la suerte no es algo que encuentras, es algo que se construye, número a número, giro a giro. 31 de diciembre 1999. En una de las mesas del Golden Nugget Casino de Las Vegas, un jugador vestido con un traje oscuro que combina a la perfección con su expresión de hombre serio y de confianza, observa cómo la bola de marfil da sus últimos giros en la rueda. Frente a él, una pila enorme de fichas colocadas cuidadosamente para obstaculizar la visión del croupier. Cuando la bola finalmente aterriza en el octante del número ganador, el jugador levanta la mano y señala su pila. «Ahí está», dice con una mezcla de entusiasmo y falsa incredulidad. Bajo la ficha de $5, hábilmente colocada, descansaba una ficha de $5,000. Lo que inicialmente parecía otro golpe exitoso era en realidad una trampa. La gerencia del casino intervino antes de que el hombre pudiera cobrar su premio y el presidente del casino lo enfrentó. «Sabemos quién es usted, señor Marcus. No vamos a pagarle. Si quiere, puede denunciarnos a la Comisión de Juego de Nevada». Por primera vez en años, el maestro del engaño había sido descubierto. La técnica ilusionista con la que había ganado millones quedó expuesta. Ahora enfrentaba el peligro de terminar en prisión y algo mucho peor, perder la fortuna que le había costado años amasar. Pero, ¿cómo este hombre dejó de ser un simple croupier para convertirse en uno de los tramposos más exitosos de todos los tiempos? ¿Qué trucos utilizó durante años para ganar varios millones sin jamás ser descubierto? ¿Y por qué finalmente terminó trabajando como consultor para diferentes casinos?
Acompáñanos hasta el final si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal y regalarnos un like. A ti, no te cuesta nada y a nosotros nos motiva a seguir creando contenido. Sin más, vamos con la historia. Las Vegas era la ciudad perfecta para quienes les gustaba vivir al límite. Entre la década de los 50 y los 70, sobre lo que una vez fuera un desierto, había florecido una ciudad luminosa y próspera que se convirtió en la capital mundial del ocio y la fortuna. Los casinos, que en su gran mayoría habían sido creados y controlados por familias de la mafia, eran un paraíso para quienes buscaban emociones fuertes. Desde millonarios hasta pequeños estafadores terminaban seducidos por la magia y el encanto de una ciudad donde no se distinguía la noche del día. Para entonces, la seguridad era bastante rudimentaria en comparación con los estándares modernos. Las cámaras de vigilancia, aunque presentes, no eran omnipresentes ni sofisticadas. Para personajes como Richard Marcus, esto representaba una oportunidad dorada. Las mesas de ruleta, baccarat y blackjack eran campos de batalla donde se libraban guerras silenciosas entre los casinos y aquellos que intentaban superar las probabilidades, ya fuera contando cartas, manipulando apuestas o engañando con pura astucia. Fue en este entorno donde Marcus perfeccionó sus habilidades, convirtiéndose en una figura icónica de un mundo que operaba al margen de la ley y la ética. Richard Marcus nació el 15 de abril de 1956 en Nueva York, en un barrio donde el ingenio era casi un requisito de supervivencia. Desde joven, mostró interés por los juegos de azar, pasando horas jugando a las cartas y observando cómo sus amigos más astutos parecían siempre ganar. El momento que marcó su transformación ocurrió durante una partida de cartas con cromos de béisbol, en la que perdió toda su colección en manos de dos jugadores que, según descubrió más tarde, estaban haciendo trampa. Esa lección, aunque dolorosa, le enseñó que en el mundo del juego, las probabilidades siempre favorecían a quienes entendían cómo manipularlas. La trampa era también parte del juego y no se podía descartar como recurso si con ella se anulaba toda posibilidad de derrota. Fue durante esa época que Marcus vio una película que le cambió la vida. En esta película, un niño compra un hot dog por 60 centavos con un billete de $20. Luego el cajero le da el cambio. Justo detrás del niño, una joven, muy inocente, también compra un hot dog por 60 centavos, pero esta vez paga con un billete de $1. Cuando la cajera intenta darle el cambio, la joven se enoja. «Te di un billete de $20. ¿Estás tratando de estafarme?» El cajero jura entonces que la joven le dio un billete de $1 y no uno de $20. Entonces la niña responde, «Puedo probar que te di un billete de $20 porque era el regalo de cumpleaños de mi abuelo». Incluso le dibujó un corazoncito. Luego, el cajero mira la parte superior de su caja registradora y, de hecho, hay un billete de $20 con un corazón dibujado. Disculpándose, le da a la chica el cambio de su billete. La joven era cómplice del chico y, con esta pequeña estafa, acaban de ganar $20. Marcus pensó que sería una buena idea poner ese plan en marcha, por lo que decidió, en compañía de su amigo Paul, viajar a Nueva York para comprobar si la estafa realmente funcionaba. Los jóvenes pasaron varias semanas en Nueva York, llegando a ganar hasta $500 por día utilizando esta estafa en miles de tiendas. Aquella estafa a pequeña escala marcaría el inicio de su carrera en el mundo del engaño. Una carrera que más tarde lo llevaría a Las Vegas, donde terminaría por ganar millones. A los 17 años, Marcus tuvo su primer golpe de suerte en el hipódromo de Roosevelt, donde ganó $20,000 en apuestas. Decidió tomar su botín e irse a Las Vegas, soñando con una vida de lujos y ganancias ilimitadas. Marcus se hospedó en el lujoso Hotel Riviera y comenzó a vivir la vida de sus sueños. En unas pocas semanas,
Los $20,000 con que llegó a la ciudad del pecado se habían transformado en $50,000, luego en $80,000 y finalmente en $100,000. Marcus vivía como un rey. El casino le ofrecía una suite de lujo, caviar y champán, e incluso lo invitaba a fiestas privadas. Todos sus sueños se habían vuelto realidad, y su racha ganadora de varios meses parecía indetenible. Pero la suerte de Marcus no duraría mucho, como la de ningún jugador que queda atrapado en la madeja lujuriosa de Las Vegas. El día que cumplió 21 años, pensaba que iba a terminar siendo millonario. Aquella noche le había ido bien, por lo que decidió volver a jugar al baccarat, pero esta vez con apuestas mucho más agresivas. Aquel error le saldría caro. Marcus perdió una vez, y luego una segunda vez. Y ese fue solo el principio de lo que terminaría siendo la peor noche de su vida. Cuando llegó la madrugada, Marcus había perdido todo lo que tenía. En total, más de $100,000. Aquella noche ni para pagar la suite del hotel le quedó. Aferrado al juego, Marcus vendió su Mustang con la esperanza de recuperar todo lo perdido, pero nuevamente volvió a perder una y otra vez. Desamparado y sin $1 en el bolsillo, se vio obligado a pasar semanas viviendo bajo un paso elevado en Tropicana Avenue, enfrentándose a las duras realidades de su elección. La situación, que ya para ese momento era dramática, no hizo más que empeorar. Una mañana, después de una discusión con un yonki que vivía en las calles al igual que Marcus, este fue herido con un arma blanca. Este incidente lo hizo volver a la vida. Marcus decidió buscar un empleo y comenzar nuevamente desde cero. Todo lo que pasó era algo con lo que debía cargar el resto de su vida, pero no tenía por qué convertirse en su vida. Entonces toma la decisión de convertirse en croupier. La escuela para convertirse en dealer costaba $350, dinero con el que Marcus no contaba. Es entonces que decide hacer lo que mejor sabe: engañar. Una mañana se sienta con los demás estudiantes en un aula de la Escuela Internacional de Distribuidores y se hace pasar por un estudiante. Aprende ruleta, blackjack y dados. Marcus, bueno en matemáticas, es capaz de calcular rápidamente las ganancias, y en apenas unos días aprende a barajar las cartas, a manejar correctamente las fichas e incluso las técnicas para ser un buen croupier. Confiado, decidió postularse para los casinos del Strip. Sus habilidades eran evidentes, por lo que terminó siendo aceptado para trabajar como croupier en Four Queens. Aunque este no era uno de los grandes casinos de Las Vegas, allí ganaría lo suficiente para vivir de manera decente. Fue allí donde una noche conoció a Joe Clason. Clason era un tramposo profesional conocido en toda Las Vegas. Un tipo que vivía para conspirar y que los gerentes de casinos tenían atravesado como un cuchillo en la garganta. Joe, después de ver durante horas el excelente potencial de Marcus como croupier, lo invitó a formar parte de su equipo de tramposos. Marcus le preguntó a Joe por qué, y este le respondió: «Eres el único que no roba fichas en el casino, y viendo cómo barajas las cartas, creo que tienes un gran potencial». Sin muchos rodeos, Marcus aceptó la oferta. Bajo la tutela de Clason, Marcus aprendió las técnicas avanzadas del engaño y participó en estafas que involucraban desde cartas marcadas hasta apuestas tardías en baccarat. Durante los próximos años, Marcus, Joe y el resto del equipo se dedicaron a viajar por todo el país haciendo trampa en cada uno de los casinos a los que entraban. La estafa que utilizaban con más frecuencia era la conocida como past posting o apuesta tardía. Es una estrategia arriesgada pero efectiva que se utiliza en los casinos. Para lograr este tipo de estafa, se necesita de un trabajo coordinado en equipo. Un jugador, conocido como el mecánico, se encargaba de hacer una pequeña apuesta: 3 fichas rojas de $50. Si perdía, el mecánico dejaba que el croupier aceptara la apuesta. Si ganaba, el mecánico debía cambiar rápidamente las 2 fichas rojas en la parte inferior de la pila por 2 fichas negras de $5,000, dejando una ficha roja de $50 en la parte superior para ocultarla.
Después del intercambio, el mecánico se apartaba de la mesa para dejar paso a otro cómplice, el recolector, que tenía la función de recuperar la apuesta cambiada. Para cubrir sus huellas, el recolector revelaba un montón de fichas negras de $5,000 que escondía bajo el brazo. El recolector utilizaba este montón de fichas como una estrategia psicológica para hacer creer al croupier que era un gran jugador. El objetivo era hacer que el croupier pensara: ¿por qué un jugador con $50,000 en la mesa solo apostaría $150? Así evitaban que cuestionara el cambio de las dos fichas. Finalmente, cuando el croupier iba a pagar las ganancias, el recolector le tocaba la mano para desestabilizarlo. Como el croupier nunca es tocado durante el juego, regla de oro en el casino, este choque lo confundía aún más. Luego, el recolector le explicaba que no le había dado las ganancias correctas, revelando las fichas intercambiadas por el mecánico. El croupier, perturbado por el contacto físico y el cambio de jugador, veía el montón de fichas delante del recolector. Pensaba que simplemente había calculado mal y ajustaba las ganancias. Marcus perfeccionó la estafa en mesas de ruleta, donde la distancia entre el jugador y el croupier dificultaba detectar los movimientos. Según sus propias palabras, esta estrategia le permitió ganar más de $5 millones a lo largo de 2 años, desafiando la seguridad de los casinos en todo el mundo. Luego de 10 años operando en casinos de todo el mundo, Claesson decidió retirarse. Marcus asumió el liderazgo del equipo y continuó operando con una precisión casi militar. Llevaban registros detallados de cada movimiento, incluyendo ganancias, pérdidas y ajustes necesarios para futuras operaciones. Más allá de las técnicas, el éxito de Marcus radicaba en su capacidad para leer a las personas y adaptarse a cada situación. Sabía cuándo actuar despreocupadamente, fingiendo estar borracho para desviar la atención, y cuándo proyectar confianza para asegurar que el croupier no cuestionara sus movimientos. «Todo era arte», decía Marcus. Cada movimiento estaba diseñado para ser imperceptible, como si formara parte de la coreografía natural del casino. Una vez quedó al frente del equipo, Marcus decidió innovar y comenzó a desarrollar sus propias técnicas. Quería encontrar una forma de ganar dinero sin la necesidad de trabajar en equipo, y finalmente la encontró. A esta técnica la bautizó como la Sabana, en honor a una stripper que conocía o con la que tenía algún tipo de relación. Marcus inventó esta técnica tomando la idea básica del past posting, pero a la inversa. La estafa consistía en ocultar fichas de alto valor bajo fichas de bajo valor, de tal manera que parecieran apuestas pequeñas a simple vista. Si ganaba, revelaba las fichas ocultas y reclamaba su premio. Si perdía, las retiraba discretamente, dejando solo las fichas de bajo valor. El éxito de esta estrategia radicaba en que el croupier prestaba poca atención a un jugador cuando perdía, ya que creía que no había necesidad de hacer trampa. El principio del fin llegó el 31 de diciembre de 1999, cuando Marcus intentó su movimiento Savannah en el Golden Nugget. Aunque inicialmente parecía otro golpe exitoso, la gerencia del casino intervino antes de que pudiera cobrar sus ganancias. El presidente del casino lo enfrentó directamente. «Sabemos quién es usted, señor Marcus. No vamos a pagarle. Si quiere puede denunciarnos a la Comisión de Juego de Nevada. Por primera vez en años, el maestro del engaño se encontró en una posición de desventaja. Creyó que lo habían atrapado, por lo que decidió no hacer ningún tipo de reclamo y salir del casino. Aunque evitó ser arrestado en ese momento, sabía que su tiempo como estafador profesional había llegado a su fin. Días después, se enteró de que el FBI y la Comisión de Juego de Las Vegas lo estaban siguiendo de cerca. Fue entonces cuando decidió retirarse y dedicarse a disfrutar la cuantiosa fortuna que había amasado. Sin embargo, ya la cacería en su contra había comenzado. Richard fue finalmente procesado por las autoridades, pero debido a que el método que utilizaba no dejaba evidencia,
No pudo ser encontrado culpable de ninguno de los cargos. Tiempo después, Marcus se ofreció a trabajar con la industria del juego, utilizando su conocimiento para ayudar a los casinos a detectar y prevenir estafas. Como consultor, jugó un papel crucial en el desarrollo de tecnologías avanzadas de vigilancia y análisis. Sus aportes ayudaron a modernizar la seguridad en los casinos, convirtiéndolos en entornos mucho más resistentes a las trampas. Hoy, Marcus comparte su historia a través de libros y conferencias, transformando su pasado oscuro en una fuente de aprendizaje para la industria del juego. Su legado, aunque manchado, destaca la delgada línea entre el arte y el fraude en un mundo diseñado para perder, y en el que solo los tramposos y las mentes brillantes logran ganar. En el frío estacionamiento de un casino en Nevada, una camioneta de color negro se detiene discreta bajo la tenue luz de una farola. Dentro, un hombre observa la pantalla de un monitor rudimentario. Los gráficos no eran más que líneas borrosas, aunque lo suficientemente legibles para leer el número crucial, el valor de la carta oculta del croupier. Un ligero zumbido precedió la voz del operador. Repite el golpe, Ted. Es un 8. Dentro del casino, Ted, con una sonrisa casi imperceptible, ajustó su apuesta. En la hebilla de su cinturón, una cámara en miniatura enviaba imágenes en tiempo real a la camioneta. A su lado, un jugador más joven se movía nervioso, mientras que, en un rincón de la sala, Keith Taft miraba la escena con serenidad. Sabía que ese dispositivo, una maravilla de la tecnología diseñada por sus manos, estaba redefiniendo el juego. Lo que comenzó como una curiosidad por vencer a los casinos había evolucionado en una guerra de ingenio y tecnología, una que estaba a punto de alcanzar su clímax y que en los próximos años le haría ganar muchísimo dinero y, a la par, más de un problema. Pero, ¿cómo este hombre logró diseñar un aparato tan sofisticado para la época? ¿De qué manera lograron engañar al casino durante años? ¿Y qué les ocurrió tras ser descubiertos y acusados de defraudar a la casa de apuestas? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saber. Pero antes, recuerda suscríbete al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. En la década de 1960, los casinos se habían convertido en el pasatiempo preferido de ludópatas y tramposos. Con cada giro de ruleta y cada carta repartida, el margen de la casa garantizaba que, a largo plazo, los jugadores dejaran sus bolsillos vacíos. Sin embargo, en ese universo de luces brillantes y promesas de fortuna, surgieron mentes que no estaban dispuestas a aceptar las reglas impuestas. Las Vegas se vio acechada por una avalancha de jugadores que llegó a la ciudad del pecado con una sola premisa: ganar de la forma que fuera. Desde contadores de cartas para el blackjack o científicos con fórmulas matemáticas para vencer en la ruleta, hasta tramposos que amañaban las máquinas o falsificaban las monedas. De la noche a la mañana, la ciudad fue tomada por asalto por genios y delincuentes que hicieron perder a los casinos millones de dólares, lo que obligó a las casas de juego a reformular las reglas. Edward Thorpe había publicado en 1962 Beat the Dealer, un libro que detallaba cómo un sistema matemático podía dar ventaja al jugador en el blackjack. Este hallazgo inspiró a muchos, incluido Keith Taft, un ingeniero eléctrico de California, con un amor incipiente por el juego. En una época donde las computadoras personales eran poco más que un sueño, Taft vio en la tecnología una oportunidad para cambiar las reglas. Con su formación en ingeniería y una pasión creciente por el blackjack, decidió enfrentarse a los casinos en su propio campo de batalla. Keith Taft parecía destinado a una vida tranquila. Criado en la soleada California, había demostrado desde joven un talento excepcional para la ciencia y la tecnología. Estudió música y aunque finalmente se graduó de física en la universidad. Luego de enseñar música durante 5 años y física durante 3,
Hizo una maestría en esta última, lo que le permitió especializarse en la materia. Comenzó a trabajar en proyectos convencionales, pero su destino cambió radicalmente tras una visita casual a Reno. Según cuenta el propio Taft, había ido a la ciudad en un viaje familiar en su camioneta. Llegaron a Reno y pasaron por el Museo del Automóvil Harrah's, donde le regalaron algunos dólares de la suerte. Al regreso del viaje, pasaron por un casino al que decidió entrar y apostar. Para entonces ni siquiera conocía los principios básicos del blackjack. Pero alguien le explicó en qué consistía. Así que apostó los dólares de la suerte, ganando finalmente $3.50. Durante el juego, se percató de que no se trataba solo de azar. Era un verdadero rompecabezas. Una batalla intelectual entre el jugador y la casa. La semilla de su obsesión se plantó cuando leyó el libro de Thorpe. Si los números no fallan, ¿por qué no hacer que la tecnología trabaje para el jugador?, se preguntó Taft. Inspirado, comenzó a diseñar un dispositivo que pudiera automatizar el conteo de cartas. Así nació su primera computadora portátil. Construirla fue una verdadera odisea. La creación de la máquina le llevó 2 años y más de 2.000 microsoldaduras. El dispositivo, finalmente terminado en 1972, era una pieza de ingeniería impresionante para su época, pero tenía un problema. Pesaba entre 7 y 12 kilos y debía llevarse oculta bajo la ropa. Aunque su tamaño lo hacía incómodo, era capaz de contar cartas con precisión y ofrecer decisiones óptimas al jugador. Taft no tardó en poner a prueba su creación. Cuando ese verano su hijo Marty terminó la escuela secundaria, pusieron rumbo a Reno. Se aparcaron a una cuadra del casino y conectaron el dispositivo. Taft no había recorrido más que una corta distancia cuando se vio obligado a regresar, producto de que los interruptores se habían desajustado. Los pequeños botones que iban instalados en los dedos de los pies con cinta adhesiva eran la vía para transmitir y recibir la información, por lo que no podía haber ningún fallo. Una vez ajustado, se puso dirección al casino. Su primer intento, con el dispositivo escondido bajo su chaqueta, no fue para nada placentero. Cada vez que se acercaba al croupier, el sudor le empapaba la frente. Su esposa, que también lo acompañaba, lo miraba con preocupación. Pero Kate estaba decidido. Las apuestas fueron pequeñas. El objetivo era comprobar que la máquina funcionaba. Y funcionó. Esa noche, ganó lo suficiente para convencerse de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, no todo sería color de rosa. Unos meses después, Keith regresó a Las Vegas para jugar, pero esta vez con la intención de hacerlo en serio. En un principio tuvo una racha de victorias consecutivas que lo llenaron de confianza y optimismo. Creyendo que su máquina era infalible, comenzó a duplicar sus apuestas y fue cuando todo se vino abajo. Perdió todo lo que había ganado en semanas y los 4,000 con los que había llegado. Aquel golpe fue desalentador e hizo que un Kate decepcionado renunciara a su sueño de ser millonario y desistiera de seguir adelante con su proyecto. Sin embargo, 3 años después cambió de opinión y volvió a retomar su viejo invento. Para el otoño de 1976, Kate comenzó a construir una versión más moderna de la máquina. Consiguió una primera placa que utilizaba un chip Z80. Se trataba de una copia muy parecida del 80 de Intel, que en realidad fue el primer microordenador de 8 bits que fabricó dicha compañía, aunque por entonces no era el gigante tecnológico que conocemos hoy. El Z80 era un poco superior y utilizaba el mismo conjunto de instrucciones. El primer prototipo lo construyó sobre una calculadora. De este modo, si por alguna razón era descubierto y las autoridades del casino encontraban el dispositivo, pensarían que se trataba de una simple calculadora. Para diciembre de ese año, el nuevo equipo ya estaba listo. Fue así que nació George, el primer prototipo del que luego terminaría por llamarse David, un dispositivo más pequeño y discreto que podía controlarse con los pies. El salto de George a David marcó el apogeo del talento de Keith.
David no era solo un nombre simbólico, lo había bautizado así en honor a la historia bíblica del rey David que derrotó al gigante Goliat. David eran ellos, y Goliat, el casino. Con apenas unos gramos de peso, el dispositivo podía colocarse debajo de la ropa y sus comandos se accionaban mediante movimientos sutiles de los pies. A medida que refinaba su tecnología, Taft comenzó a reclutar a otros jugadores, incluidos miembros de su propia familia, como su hijo Marty o su hermano Ted. Marty, apenas un adolescente, se convirtió en su socio. Juntos, perfeccionaron técnicas y entrenaron a equipos enteros de jugadores que, armados con las computadoras de Keith, desafiaban las probabilidades en los casinos de todo el país. Ken Austin era una figura legendaria en el mundo del blackjack. Su habilidad para contar cartas lo había llevado a la fama, pero cuando descubrió los dispositivos de Taft, supo que había encontrado un arma definitiva. En un principio las cosas no le salieron bien, las ganancias no resultaron razonables, lo que provocó un motín en el equipo de Houston. Algunos de los miembros se mostraron descontentos con los resultados y decidieron salirse del juego. Estas deserciones le dieron la oportunidad a los hijos de Taft de ocupar un lugar dentro del equipo. 3 de sus 4 hijos se unieron a Houston, y uno de ellos, que ya estaba casado, convenció a su mujer para que también formara parte del grupo. Aunque a su padre no le pareció una buena idea al principio, finalmente terminó por aceptarlo. La colaboración entre Houston y Taft marcó un punto de inflexión. Con David y otros dispositivos más avanzados, Houston lideró equipos que lograron algunas de las victorias más espectaculares en la historia del blackjack. Los casinos comenzaron a sospechar, pero no podían probar nada. Las tensiones aumentaron cuando las cámaras de seguridad captaron a jugadores haciendo movimientos extraños con los pies. A pesar de las crecientes sospechas, las ganancias seguían acumulándose. Pero el tiempo para Taft y Austin estaba contado. En 1985, el uso de dispositivos electrónicos en los casinos fue declarado ilegal en Nevada. La ley se promulgó después de que las autoridades incautaran una hebilla de cinturón modificada que transmitía imágenes de las cartas del croupier a una camioneta en el estacionamiento. Un dispositivo que coincidía con las características de los diseñados por él. Taft y su equipo fueron señalados, pero su reputación como ingeniero brillante y sus métodos ingeniosos lo protegieron de sanciones graves. Sin embargo, el clima en los casinos se volvió hostil. Los empleados vigilaban de cerca a los jugadores, y la tecnología de Keith se convirtió en un objetivo prioritario para la seguridad. Finalmente, todo se vino abajo. Una noche, mientras Marty y su hermana Roxy jugaban en el casino Harvey's, fueron abordados por la seguridad. En tono gentil, les pidieron que los acompañaran, pero una vez en la oficina los modales cambiaron, y el tono de la conversación fue otro. A Marty le hicieron amenazas de todo tipo, mientras en el pasillo escuchaba los gritos de su hermana pidiendo que no le hicieran nada. Los dueños procedieron a llamar a las autoridades y, mientras éstas llegaban, le advertían a Marty del problema gordo en el que estaba metido. Un problema que, cuando menos, le costaría unos 5 años de prisión. Finalmente, Marty fue trasladado a la cárcel, donde, tras buscar un abogado, este le afirmó que, aunque intentaran procesarlo, no encontrarían nada en su contra, porque lo que habían hecho no era un delito. Varios meses después, la demanda del casino contra Marty y su hermana fue desestimada por la corte. Pasado un tiempo, Taft y Houston volvieron, pero esta vez con un nuevo equipo. Taft había decidido dejar a sus hijos fuera después del incidente en el Harvey's. Ya para entonces, Keith Taft había llegado a la conclusión de que era hora de retirarse. Keith sabía que su tiempo en las mesas estaba llegando a su fin. Con la ley en contra y los casinos reforzando sus medidas de seguridad, decidió cambiar de estrategia. En lugar de jugar,
se dedicó a enseñar y a crear dispositivos electrónicos que vendía por miles de dólares a otros jugadores. También creó programas de entrenamiento para interesados en aprender a contar cartas y publicó libros que detallaban sus métodos. Sus seminarios atrajeron a cientos de entusiastas y su legado como innovador quedó sellado en el mundo de los casinos y las apuestas. Hoy, Keith Taft es una figura de culto en el mundo del blackjack. Sus dispositivos, algunos exhibidos en el Salón de la Fama del Blackjack en California, son testimonio de una época en la que el ingenio y la tecnología desafiaron a la industria del juego. Su historia es un recordatorio de que, incluso en un mundo diseñado para que la casa siempre gane, el ingenio humano puede encontrar formas de equilibrar las probabilidades. Keith Taft no solo redefinió el juego, sino que también dejó una huella imborrable en la historia del casino y la tecnología. A finales de 1978, Doyle Farmer y Norman Packard, dos jóvenes recién egresados de la Universidad de California, entraron al Caesars Palace de Las Vegas. En sus rostros no había rastros visibles de ansiedad, aunque el húmedo sudor frío que a esas alturas les recorría todo el cuerpo era un claro recordatorio de que, con un solo paso en falso, podrían arruinar el plan en el que llevaban meses trabajando. Los jóvenes, que a simple vista parecían apostadores ordinarios, llevaban bajo su ropa un moderno aparato computarizado diseñado para calcular y predecir lo que nadie había logrado antes: el giro del azar de la ruleta. Los físicos llevaban meses perfeccionando una estrategia que consistía en una fórmula matemática de funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. Los cálculos serían realizados por un observador, quien los enviaría a través de un mini ordenador que el jugador llevaba escondido en la suela de uno de sus zapatos. Los propósitos que perseguían eran 2. El primero, demostrar que la ruleta no era solo un juego aleatorio y de azar, como se creía. El segundo, y más importante, era utilizar las ganancias obtenidas para formar una comunidad científica que sería financiada con ese dinero. Doyle Farmer y Norman Packard no llegaron a Las Vegas para jugar, sino para demostrar que incluso la ruleta, el símbolo máximo de la incertidumbre, podía ser derrotada con matemáticas, física y tecnología. Lo que comenzó como un experimento en un dormitorio universitario se convirtió en un plan para desafiar el corazón de la industria del juego. En su primer intento, lograron ganar una y otra vez, y así lo hicieron durante meses, hasta que el juego terminó por volverse arriesgado y peligroso. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿De qué manera pasaron desapercibidos durante tanto tiempo? ¿Y cuál fue el final de su experimento? Acompáñanos hasta el final de este video si te interesa saberlo. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, regalarnos un like y dejarnos en los comentarios desde qué lugar nos sigues. J. Doyle Farmer nació el 22 de junio de 1952 en Houston, Texas, pero creció en Silver City, Nuevo México. De niño, su fascinación por los misterios de la naturaleza fue moldeada por Tom Ingerson, un físico y líder scout que le inculcó un espíritu aventurero y científico. Durante su adolescencia, Farmer soñaba con explorar Marte y buscaba minas de oro perdidas. Años después, se graduaría en física en Stanford, con un interés especial en la cosmología y la teoría del caos. Por su parte, Norman Packard nació en 1954 en Billings, Montana. Su curiosidad lo llevó a la Universidad de California, Santa Cruz, donde conoció a Farmer. Ambos compartían una fascinación por los sistemas complejos y la física experimental. En un entorno de contracultura, la curiosidad científica de Packard se combinó con una visión pragmática para resolver problemas aparentemente insuperables.
En el verano de 1975, Farmer y Packard comenzaron a estudiar la ruleta. Adquirieron una rueda usada y pasaron meses observando su movimiento. Usando cámaras y osciloscopios, descubrieron que ciertos parámetros, como la velocidad de la bola, el giro del rotor y el punto de lanzamiento, podían ser medidos y utilizados para predecir con precisión la caída de la bola. Pronto se dieron cuenta de que realizar estos cálculos en tiempo real requería una herramienta revolucionaria. Así nació la idea del primer ordenador portátil. Como los cálculos eran complicados, decidieron construir un ordenador especializado que predijera el octante de la ruleta en que caería la bola. El ordenador diseñado por los Eudaimons, nombre que escogieron para el grupo e inspirado en la filosofía eudemonista, era una maravilla tecnológica. Codificado por Farmer en lenguaje de máquina, el dispositivo de 3 kilobytes podía calcular las probabilidades en tiempo real. Se controlaba con un interruptor en el zapato y enviaba señales vibratorias al usuario, indicando en qué sector apostar. Aunque rudimentario, el dispositivo funcionaba. En las primeras pruebas de laboratorio, lograron una ventaja matemática del 44% sobre la casa, un logro sin precedentes en los juegos de azar. Finalmente, y después de meses de estudio, obtuvieron una fórmula matemática compuesta por funciones trigonométricas y 4 variables, entre las cuales estaban el período de rotación de la ruleta y el período de rotación de la bola alrededor de esta. En los casinos, el tiempo promedio es de más de 10 segundos desde el momento en que el croupier suelta la bola hasta que se cierran las apuestas de los jugadores. Durante ese tiempo, el jugador medía la posición, la velocidad y la rotación de la bola y enviaba los datos usando el dedo gordo del pie al hacer clic en el interruptor instalado en el zapato. El observador hacía los cálculos y utilizaba ese mismo medio para indicar los números a los que debía apostar el jugador. Calculando esta ecuación en tiempo real, lograron reducir el margen de error de sus apuestas, lo que los ponía en una posición inmejorable para poner en práctica su plan. En teoría, ya todo estaba listo, solo faltaba ver si funcionaba como ellos creían en la práctica. En 1978, Farmer, Packard y su equipo viajaron a Las Vegas para poner a prueba su sistema. Sabían que cualquier fallo técnico podría delatarlos y que los casinos, controlados por el crimen organizado, no toleraban a los tramposos. Por esa época, más de uno había terminado en una sala de hospital con un par de costillas rotas por querer pasarse de listo con las casas de juego. En su primera noche, lograron coordinar las acciones del observador, quien ingresaba los datos en el dispositivo, y el apostador, quien colocaba las fichas en los números predichos. Aunque los resultados fueron modestos, probaron que su sistema podía funcionar en un entorno real. No todo salió según lo planeado. En una ocasión, un fallo eléctrico provocó que el dispositivo quemara la piel de una apostadora. El aislamiento eléctrico del dispositivo falló y la apostadora recibió descargas eléctricas de los solenoides, pero continuó apostando hasta que el observador, Farmer, dejó la mesa, obligándola a hacer lo mismo. Después comprobaron que el solenoide había quemado su pie. Las quemaduras no fueron graves, pero a muchos de los miembros les pareció peligroso. Aunque el incidente no fue detectado por el casino, esto generó tensiones dentro del grupo y cuestionamientos sobre si el riesgo que estaban asumiendo realmente valía la pena. A medida que perfeccionaban su sistema, los Eudaimons reclutaron a más miembros y formaron equipos para operar en múltiples casinos simultáneamente. Sus ganancias aumentaron, pero nunca alcanzaron las cifras astronómicas que habían soñado. El constante temor a ser descubiertos comenzó a desgastar al grupo y causó que varios se apartaran. Aunque su sistema era técnicamente legal, las represalias de los casinos podían ser violentas y todos sabían de lo que eran capaces los que operaban ese negocio. Finalmente,
los líderes decidieron disolver el colectivo y dar por terminado su experimento. En total, habían ganado alrededor de $10,000, una cifra considerable, pero lejos de sus expectativas. Aunque no lograron amasar fortunas, los eudaimons demostraron que la ciencia podía desafiar incluso al azar. Su trabajo inspiró a futuros investigadores y marcó un antes y un después en la historia de los juegos de azar. Doyle Farmer y Norman Packard continuaron sus carreras en el ámbito científico. Farmer se convirtió en un referente en la teoría del caos y la economía de la complejidad, mientras que Packard fundó empresas dedicadas a la predicción de mercados financieros. La historia de los eudaimons no es solo un relato de ciencia aplicada al azar, sino una lección sobre la curiosidad, la innovación y los límites de la ambición humana. En un mundo donde las probabilidades parecían invencibles, ellos demostraron que con inteligencia, determinación y algo de osadía, incluso la ruleta podía ser derrotada.